Un eco de dolor intentó instalarse en la raíz misma de la existencia. Una pesadez invisible, como grilletes forjados en el abismo, buscaba marchitar la fuerza y doblegar el aliento. El enemigo susurraba que la aflicción y el cansancio serían perpetuos, que el cuerpo y la mente estaban condenados a un desgaste sin retorno. Era un asedio silencioso, una sombra que intentaba convencer de que el Padre Celestial había retirado su mano sanadora, exigiendo que la fe se rindiera ante el diagnóstico del temor. El aire se volvió denso, las tinieblas apostaban a que la enfermedad consumiría la última chispa de esperanza. Pero el dolor no tiene la última palabra sobre una creación esculpida por la mano del cielo. En medio de la fragilidad, el espíritu se rehusó a aceptar la condena. Con una fuerza nacida de lo alto, impulsada por el Espíritu Santo, se elevó un clamor absoluto hacia el trono eterno. Y entonces la atmósfera de debilidad se partió en dos. Jesucristo, el médico divino, descendió sobre el valle de la aflicción. Su sola presencia irradió la luz del Dios Altísimo, y su voz, cargada de una vida inagotable y todopoderosa, emitió el decreto de sanidad. Yo soy la fuente de toda vida, en mis manos sostengo tu respiración. Las heridas que llevé en la cruz son el precio exacto de tu restauración total. Tu Padre Celestial derrama hoy un bálsamo que ninguna enfermedad puede resistir. Recibe el fuego del Espíritu Santo, porque el lazo del dolor ha sido cortado de raíz. Levántate, porque mi virtud fluye a través de ti, y toda aflicción tiene que huir ante mi santidad. Al chocar esta promesa contra las tinieblas, el yugo de la enfermedad se hizo polvo. El miedo al sufrimiento retrocedió aterrorizado, reconociendo que no puede habitar donde el Creador ha establecido su templo. La debilidad fue expulsada, dando paso a un torrente de vigor celestial y pureza inquebrantable. Quien antes estaba bajo el peso del agotamiento, ahora se levanta con una autoridad suprema. Es el momento de la guerra, de empuñar la fe como una espada y ordenar el destierro definitivo de toda ruina, de todo ataque invisible y de toda opresión espiritual. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy se ordena a todo espíritu de enfermedad que abandone este lugar. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda dolencia mental, física y espiritual, y ahora mismo, Padre Celestial, tu gloria reina y deshace todo decreto de muerte o estancamiento. Toda ansiedad y toda opresión quedan atadas y echadas fuera por la sangre del Salvador. El enemigo no tiene derecho sobre esta existencia, porque Dios gobierna aquí con sanidad y victoria absoluta. la oscuridad ha sido vencida y la luz de la restauración es imparable. La tormenta del dolor se ha desvanecido, dejando en su lugar un océano de paz. El aire está lleno de una frescura curativa, de una gracia que renueva cada pensamiento y cada respiro. El Salvador camina al lado, garantizando que el caminar sea firme, profundo y sereno.
El asedio se ha roto por completo, sin posibilidad de retorno. Todo respira sanidad, todo descansa en la perfección de su amor. Una lápida de pesadez, de ansiedad y de desesperanza cerró la entrada del alma, sumiendo todo en una oscuridad que se sentía definitiva. Las voces del abismo dictaban sentencia en el silencio, asegurando que el propósito había muerto, que el Padre Celestial había cerrado sus oídos y que ya no habría un nuevo amanecer. El aire faltaba y un letargo de piedra intentaba convencer al espíritu de que la derrota era total, que el polvo era el único destino y que Dios estaba demasiado lejos para escuchar el lamento. Las sombras se lubraban, creyendo tener la victoria absoluta sobre esta existencia. Pero la tumba nunca ha podido retener lo que le pertenece al creador del universo. En la hora más densa de ese encierro, una chispa de fe, encendida por el Espíritu Santo, vibró en lo más íntimo del ser. El interior se negó a perecer y elevó un clamor desgarrador hacia el trono de la gracia, invocando el sacrificio perfecto. Y entonces la tierra espiritual tembló desde sus cimientos. Jesucristo, el Rey que venció a la muerte, descendió al fondo de ese valle oscuro. Su luz inquebrantable partió la piedra del miedo en dos, y con la majestad del único Dios verdadero, su voz hizo eco en la eternidad. Sal de tu encierro, porque yo soy la resurrección y la vida. La sangre que derramé en la cruz es el sello que destruye cualquier decreto de ruina sobre ti. Ninguna sombra puede reclamar lo que mi amor ha comprado a precio de sangre. Padre Celestial, derrama tu gracia, porque esta creación lleva mi nombre impreso a fuego. Recibe el soplo del Espíritu Santo, levántate del polvo, porque el sepulcro está vacío y tu libertad ha sido pagada por completo. Al retumbar esa palabra invencible, las mortajas de la tristeza y de la duda cayeron hechas jirones. La opresión retrocedió aterrorizada, reconociendo el poder absoluto y la soberanía de Dios. La asfixia se transformó de inmediato en un aliento puro, santo, inagotable. Quien antes habitaba en la penumbra ahora avanza, revestido con la gloria del resucitado. La fragilidad se quiebra y la fe se convierte en un arma deslumbrante, lista para reclamar el territorio, alzar la voz y silenciar toda burla del enemigo para siempre. Y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, hoy se ordena todo espíritu de depresión y ruina que desaloje ese lugar. Que el fuego del Espíritu Santo rompa toda cadena de miseria, de estancamiento y de enfermedad invisible. Padre Celestial, tu autoridad desciende y destruye toda obra del mal ahora mismo. La oscuridad no tiene parte, la muerte espiritual ha sido vencida y toda maldición es aplastada bajo la cruz del Calvario. El enemigo está desarmado y ciego ante el resplandor divino. La victoria es del Dios viviente y su luz reina aquí por toda la eternidad. La pesada losa ha sido quitada y el sol de justicia brilla en su máximo esplendor. La presencia de Dios lo inunda todo, llenando el espacio con una paz que el mundo no puede quebrar ni comprender. Jesucristo camina al lado y bajo la guía constante del Espíritu
Espíritu Santo, los pasos vuelven a ser firmes, dignos y seguros. El valle de sombra ha quedado atrás, tragado por la inmensidad de la misericordia. Todo respira gracia, todo es vida nueva, intacta y protegida. Hubo una temporada en la que el sol parecía haberse apagado por completo. Un eclipse espiritual cubrió el entendimiento, trayendo consigo un viento helado que susurraba total abandono. El enemigo levantó campamento alrededor de la mente, intentando sembrar la mentira de que Dios había olvidado sus promesas. Las paredes de la angustia se cerraban lentamente. Se sentía el peso de un yugo invisible, una presión constante en el pecho que exigía rendición absoluta. Las tinieblas apostaron a que el espíritu, agobiado por tanta tribulación, terminaría soltando la fe y aceptando la derrota en el polvo. El silencio era una cuchilla afilada que cortaba la esperanza, esperando el colapso final. Pero la oscuridad no comprende que un alma redimida por la sangre de Cristo nunca puede ser devorada. En el punto más crítico de la aflicción, una memoria sagrada se encendió en las entrañas. El clamor subió directo al trono de la gracia, invocando al Padre Celestial con un gemido inefable que partió el cielo. Y en un abrir y cerrar de ojos, la atmósfera se rompió. El Espíritu Santo descendió no como un viento suave, sino como una columna de fuego abrasador. La presencia del Dios Altísimo inundó la penumbra y su voz, que es principio y fin de todo lo creado, resonó con la majestad de un océano indomable. No temas, porque yo he vencido al mundo. Mi Hijo Jesús pagó el precio de tu libertad en el madero para que ninguna cadena vuelva a atarte jamás. Yo soy tu refugio eterno, el pastor que no abandona su rebaño. En el valle de la sombra de muerte, todo decreto de maldad se anula ante mi santidad. Respira mi aliento, porque el Espíritu Santo que habita en ti es mayor que cualquier tormenta que se levante en tu contra. Este terreno es santo y mi luz te cubre como un escudo inquebrantable. Al escuchar el nombre que está sobre todo nombre, la estructura del miedo colapsó desde sus cimientos. La opresión huyó despavorida, reconociendo con terror que había intentado usurpar un templo consagrado al Dios viviente. La parálisis se transformó en una vitalidad divina e indetenible. Quien estaba a punto de caer ahora se yergue con la autoridad del cielo, revistiendo su ser con la armadura inexpugnable del Señor. La fe ya no es un escudo pasivo, se ha convertido en una espada desenvainada, lista para ejecutar la palabra de Cristo y barrer con toda potestad del abismo. Y en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret, hoy se declara el desplome de toda obra de maldad. El fuego del Espíritu Santo consuma toda ansiedad, toda depresión y toda enfermedad invisible. Padre Celestial, tu gloria desciende y aplasta la cabeza de la opresión ahora mismo. Toda mentira, todo engaño y toda maldición quedan atados y echados fuera para siempre bajo la autoridad de la cruz. El enemigo no tiene poder aquí, porque esta vida le pertenece al único Dios verdadero. La victoria es de Cristo, el triunfo es absoluto y la luz gobierna este lugar por toda la eternidad. La tempestad se ha disuelto hasta convertirse en un mar de cristal inmaculado. La presencia de Dios lo llena todo, dejando un rastro de paz insondable y perfecta.
El Salvador custodia la entrada del corazón, garantizando que ninguna sombra vuelva a encontrar el camino de regreso. Se respira el aire puro de la redención, caminando bajo la luz inmarcesible del Padre. La batalla concluyó en triunfo. Todo está anclado en su amor eterno. Amén. Donde el peso del mundo intentó aplastar la esperanza. Un abismo invisible se levantó, buscando apagar la luz interior y silenciar la fe por completo. El miedo susurraba desde los rincones que Dios había apartado su mirada, que el cielo estaba hecho de bronce y que la ruina era el único destino posible. Era un asedio frío, una trampa del maligno diseñada meticulosamente para hacer que el espíritu olvidara su herencia divina y se rindiera ante la opresión. Las sombras exigían que la duda se convirtiera en rey, ahogando cualquier intento de oración bajo una marea de ansiedad incesante. Pero en el instante de mayor asfixia, la memoria de lo sagrado despertó de golpe. El alma se negó a doblegarse ante la mentira y elevó un clamor desde sus entrañas más profundas. Un solo ruego silencioso pero estremecedor: Padre celestial, no me abandones. Y al invocar al creador del universo, los cimientos de la oscuridad temblaron violentamente. Dios todopoderoso rasgó el velo de la angustia. La presencia del Espíritu Santo descendió como un fuego consumidor, iluminando hasta la última grieta de dolor. Y una voz cargada de infinita misericordia y autoridad absoluta: yo soy tu Dios, el Alfa y la Omega, y jamás abandono la obra de mis manos. He enviado a mi Hijo Jesucristo para que ninguna cadena tenga la última palabra sobre tu destino. Por sus llagas has sido sanado y por el madero de su cruz el enemigo ha sido derrotado para siempre. No temas al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día, porque mi diestra te sostiene con firmeza. Respira mi paz, porque quien habita al amparo del Altísimo descansa seguro bajo la sombra del Omnipotente. Al escuchar el nombre que es sobre todo nombre, la tempestad de maldad se deshizo en polvo. La opresión reconoció la autoridad innegable de Jesús y huyó despavorida hacia la nada, sabiendo que su condena ya estaba escrita. La debilidad y el cansancio fueron reemplazados por un torrente de gracia inagotable. Quien antes estaba bajo el yugo
le pertenece a Cristo, el Rey de Reyes, y su luz reina aquí por los siglos de los siglos. El estruendo de la batalla espiritual se ha silenciado por completo. El aire vuelve a estar impregnado de una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Bajo el manto protector de Dios, el descanso es profundo, verdadero y eterno. La mirada se eleva al cielo con infinita gratitud, sabiendo que el Salvador camina a un lado en cada paso del sendero. El mal ha sido desterrado sin retorno. La gracia ha triunfado de manera inquebrantable. Amén. Hubo horas de ceniza, donde el santuario interior parecía desolado. El incienso de la oración no lograba subir, asfixiado por un humo denso de tristeza, de duda y opresión. Las sombras intentaron profanar el templo del espíritu, deslizándose por los pasillos de la mente, susurrando letanías de desesperanza. Repetían incesantemente que la gracia se había extinguido, que el cielo había cerrado sus puertas y que el altar quedaría en penumbras para siempre. Era un asedio gélido, una noche oscura del alma que buscaba apagar la última lámpara de la fe y obligar a la existencia a postrarse ante el miedo. El abismo celebraba, creyendo haber tomado posesión de lo sagrado. Pero el mal siempre ignora el peso aplastante de la redención. En el silencio más sepulcral, cuando la fuerza parecía agotarse, un destello puro rasgó el velo de la angustia. El espíritu se postró, no en derrota sino en reverencia absoluta ante el misterio. Y allí, rodeado por el coro invisible de los ángeles y la comunión de los santos, descendió el soberano de los ejércitos, el sumo sacerdote de la eternidad. Con el fulgor de una cruz invencible iluminó la nave central del alma. El frío del terror se desvaneció y su voz profunda y majestuosa como un canto inmemorial dictó la defensa. Este sagrario es mi morada y el sacrificio de mi amor es el sello inquebrantable de tus puertas. Ninguna oscuridad tiene permiso de volar el templo que yo mismo he purificado. Yo soy el alimento que restaura tus fuerzas y el resplandor que aterra los abismos. Refúgiate bajo mi manto, porque la cruz que llevas como estandarte es el arma que despedaza todo terror. La paz sea contigo, porque mi luz no tiene ocaso y tu vida es mi heredad. Al resonar esta verdad eterna, los muros de la duda temblaron y la opresión cayó de rodillas. El temor huyó ciego y aterrorizado ante el resplandor insoportable de la majestad divina. El alma dejó de ser un refugio de lamentos para convertirse nuevamente en una catedral de victoria. Las voces de la tierra se unen al cántico del cielo. Quien estaba abatido se levanta ahora, revestido con la armadura de la fe, listo para ejecutar el rito solemne de la expulsión y desterrar a toda sombra que haya osado desafiar al Altísimo. Y con el poder del sacrificio eterno hoy se ordena el destierro de todo mal. Que se quiebre toda cadena de tormento y depresión ante el signo de la cruz invencible.
Huye toda ruina, todo engaño y toda acechanza del enemigo ante la presencia de la Trinidad. Los arcángeles custodian esta vida y el infierno retrocede despavorido. No hay espacio para la muerte donde habita el Creador de la vida. Este territorio pertenece al Rey de la Gloria. La luz ha vencido y la eternidad gobierna este lugar para siempre. La lámpara del sagrario vuelve a arder con un fuego sereno que no se consume. El humo del incienso sube en paz, trazando un camino recto y luminoso hacia el firmamento. El santuario interior está purificado, inmerso en un silencio profundo y adorador. Bajo la mirada protectora del cielo, se avanza con una devoción renovada y una firmeza absoluta. El mal ha sido expulsado y las puertas están aseguradas. Todo es gracia. Todo es majestad. Amén. Una gota de amargura intentó filtrarse en el manantial de la vida. El enemigo derramó un veneno silencioso de resentimiento y dolor, buscando contaminar la paz interior. Las sombras susurraban que la sed de justicia jamás sería saciada, que el Padre Celestial había olvidado las lágrimas derramadas en lo secreto y que la herida nunca cerraría. Era un ataque sutil, una contaminación táctica para marchitar la esperanza desde la raíz y ahogar la adoración en un mar de decepción. El abismo exigía que la existencia se embriagara de tristeza, creyendo que la pureza del espíritu se había perdido para siempre bajo el peso de la traición y el agotamiento. Pero la fuente que nace del cielo no puede ser corrompida por las maquinaciones de las tinieblas. En el punto de mayor sed y desolación, el ser se negó a beber de la copa de la derrota. Impulsado por la fuerza indomable del Espíritu Santo, brotó un clamor desde lo más profundo, un ruego de purificación que ascendió directo al trono de la gracia. Y en ese instante el veneno perdió todo su efecto. Jesucristo, el agua viva y restaurador eterno, descendió sobre el cauce de la aflicción. La luz del único Dios verdadero barrió la contaminación de golpe, y su voz que da vida a los desiertos decretó la sanidad de las aguas. Ninguna amargura del mundo puede contaminar el cauce que yo he abierto en ti. El sacrificio de Jesucristo purificó tu esencia para que reboses de una vida inagotable. Soy tu Padre Celestial y mi gracia transforma tu llanto en un manantial de victoria absoluta. Recibe el torrente del Espíritu Santo, deja que mi corriente lave todo dolor oculto y todo recuerdo de ruina. Levanta la frente porque la toxicidad se ha disuelto y mi paz fluye en ti como un río de fuego que nadie puede detener. Al fluir esta verdad inalterable, la pesadez de la aflicción fue arrastrada por la corriente divina. La amargura huyó despavorida, reconociendo que Dios mismo custodia y renueva este interior con su santidad. La sequedad desapareció por completo, siendo reemplazada por un vigor arrollador y una frescura celestial. Quien antes sentía el daño del desánimo, ahora se yergue como un cauce de bendición inquebrantable, listo para empuñar la autoridad del reino y expulsar cualquier remanente de oscuridad que intente ensuciar la mente. Y en el nombre supremo de Jesucristo, hoy se ordena todo espíritu de amargura y depresión que desaloje este lugar.
alma vuelven a ser cristalinas y el interior resplandece con una calma insondable. El aire es puro, libre de toda amenaza y rebosante de una gracia que sana y levanta. El Salvador custodia la fuente, garantizando que el engaño jamás pueda regresar a envenenar este territorio. El dolor ha sido borrado por la inmensidad de su amor eterno. Todo respira frescura y libertad. Todo es vida, majestad y paz inquebrantable. Amén. Se forjó un yugo pesado en las profundidades del miedo. Un peso de hierro invisible se posó sobre los hombros del alma, intentando doblegar la voluntad y hacer que cada paso hacia adelante fuera una agonía. El enemigo susurraba que la carga del agotamiento, la ruina y la tristeza sería perpetua, que no había descanso posible en este lado de la eternidad. Era un ataque de desgaste, una opresión táctica diseñada para quebrar la resistencia, obligando a la existencia a caminar con la mirada clavada en el polvo. Las sombras exigían que el espíritu aceptara esa esclavitud, creyendo que la fuerza para luchar se había extinguido y que el Padre Celestial había cerrado sus puertas al clamor. Pero la herencia de Dios no fue creada para arrastrar cadenas ni habitar en la miseria, en el punto de mayor asfixia y cansancio. El interior se negó a sucumbir bajo ese peso. Impulsado por el Espíritu Santo, brotó un gemido inquebrantable, un ruego de fe pura que ascendió como incienso hasta el trono de la gracia. Y en ese mismo instante la estructura del mal se estremeció. Jesucristo, el libertador absoluto, descendió sobre el camino de aflicción. La luz del único Dios verdadero golpeó el yugo de la opresión, y su voz, que tiene el poder de hacer nuevas todas las cosas, decretó la redención. Ninguna carga de maldad puede aplastar a quien lleva mi sello en su interior. El sacrificio de Jesucristo hizo pedazos toda esclavitud para que camines en absoluta libertad. Soy tu Padre Celestial y mi mano te arranca de las garras de la desesperanza. Recibe el fuego del Espíritu Santo, deja que mi unción funda el hierro de tu dolor. Levanta la frente, porque la opresión se ha roto y mi presencia es el descanso eterno que sostiene tu andar. Al chocar esta verdad invencible contra las tinieblas, el yugo del enemigo se fundió como cera ante el fuego ardiente. El agotamiento y la pesadez huyeron despavoridos, reconociendo la soberanía indiscutible de Dios sobre esta vida. La asfixia se desvaneció, dando paso a una ligereza celestial, a un torrente de vigor puro y renovado. Quien antes caminaba bajo la sombra del tormento, ahora avanza con la majestad y la autoridad del reino. Es el momento de empuñar la fe y lanzar el decreto definitivo que barrerá toda influencia del abismo. Y en el nombre todopoderoso de Jesucristo,
resplandece, bañado en una claridad inmaculada. La conexión con lo divino es profunda y el paso es ahora ligero, firme y rebosante de gracia. El Salvador acompaña cada movimiento, garantizando que ninguna carga del ayer vuelva a anclarse en este corazón. El peso de la opresión ha desaparecido por completo en la inmensidad de su amor. Todo respira descanso, todo es libertad y paz inquebrantable. Amén. Descendió un velo denso y silencioso, como un muro de bronce invisible entre la tierra y el cielo. El acusador comenzó a tejer una red de aislamiento, susurrando en la penumbra que el eco de la oración se perdía en el vacío. Intentó sembrar la mentira de que el Padre Celestial había cerrado sus oídos, que la gracia se había agotado y que el espíritu estaba destinado a vagar en un destierro sin fin. Era un asedio asfixiante, una táctica de la oscuridad para robar la certeza, apagar la adoración y convencer a la mente de que Dios estaba demasiado lejos para intervenir. El abismo celebraba anticipadamente, creyendo que la soledad consumiría la última reserva de fe. Pero ninguna sombra tiene el poder de bloquear el acceso que fue comprado a precio de sangre. En el punto más profundo de ese aislamiento, el ser se negó a aceptar el silencio como respuesta. Desde las entrañas, el Espíritu Santo encendió un clamor ardiente, un gemido inefable que atravesó las dimensiones. Y en ese mismo latido, el firmamento tembló. Jesucristo, el sumo sacerdote de la eternidad, intervino con majestad absoluta. La luz del único Dios verdadero cortó el velo de arriba abajo, destruyendo la barrera de un solo tajo, y su voz inundó el vacío con una autoridad inquebrantable. Ningún muro de engaño puede separarte del amor que yo he sellado desde la eternidad. El sacrificio de Jesucristo abrió las puertas de mi presencia para que nunca camines en soledad. Soy tu Padre Celestial y hasta el más leve de tus suspiros resuena con fuerza en mi trono. Recibe el fuego del Espíritu Santo, porque el velo de la separación ha sido rasgado para siempre. La distancia es una ilusión. Mi gloria te rodea, te sostiene y te defiende. Al impacto de esta revelación divina, las gruesas murallas del engaño se desplomaron hasta hacerse polvo. La mentira del aislamiento huyó despavorida, reconociendo que había chocado de frente contra la soberanía inexpugnable de Dios. La pesadez en el pecho fue reemplazada de inmediato por una libertad arrolladora y un vigor celestial. Quien antes se sentía atrapado en el silencio, ahora se levanta revestido con el poder del reino. Es el instante decisivo para empuñar la fe y lanzar el decreto que silenciará definitivamente a las fuerzas del abismo. Y en el nombre todopoderoso de Jesucristo, hoy se decreta el fin de todo aislamiento y opresión. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda ansiedad, todo tormento mental y todo ataque invisible ahora mismo. Padre Celestial, tu gloria reina en este lugar y deshace todo decreto de estancamiento o enfermedad. Toda barrera del enemigo queda destruida y echada fuera por la sangre del Cordero. La oscuridad no tiene derecho ni autoridad sobre esta mente, porque esta existencia le pertenece a Dios. El velo se ha roto, la luz ha triunfado y la victoria es absoluta.
horizonte se abre de par en par, bañado en una claridad inmaculada y perfecta. La conexión con lo divino late con una fuerza renovada, latiendo al unísono con el corazón del Creador. El Salvador camina tan cerca que no hay espacio para el temor. El velo ha desaparecido por completo en la inmensidad de su amor. Todo respira cercanía, todo es comunión y paz eterna. Amén. Se levantó un viento gélido, cargado con el polvo del pasado. El enemigo construyó un espejismo de ruinas en la mente, mostrando únicamente los fracasos, las heridas y el dolor que el tiempo dejó atrás. Una voz acusadora resonaba entre los escombros invisibles, repitiendo que el futuro estaba destruido y que no había redención para lo que ya se había quebrado. Era un ataque de nostalgia oscura, un peso sofocante que intentaba anclar el espíritu a la culpa, robando la fuerza para mirar hacia adelante. El abismo exigía que la existencia se conformara con habitar entre las sombras del ayer, creyendo que el Padre Celestial había cerrado el libro de la vida para siempre. Pero la esencia de quien ha nacido del cielo no se rige por el engaño de las tinieblas. En el fondo de esa desolación, el alma se negó a abrazar la muerte de sus promesas. Desde el centro mismo del dolor se eleva un clamor profundo y sincero, un gemido de fe impulsado por la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces el panorama de desesperanza se hizo pedazo. Jesucristo, el arquitecto de la eternidad, descendió sobre el valle de los escombros. La luz del Dios Altísimo restauró los cimientos caídos, y su voz que hace nuevas todas las cosas resonó con una autoridad inquebrantable. Yo no soy un Dios de ruinas, sino el creador de nuevos comienzos. La sangre que derramé en la cruz ha borrado toda mancha y ha reconstruido tu destino desde la raíz. Tu Padre Celestial te viste hoy con armadura de victoria, porque lo que el mal intentó destruir, yo lo levanto con mayor gloria. Recibe el fuego del Espíritu Santo, deja que mi aliento limpie lo que parecía perdido. Avanza sin mirar atrás, porque el pasado está sellado y yo soy tu restauración absoluta. Al impacto de esta verdad suprema, las gruesas cadenas del pasado se disolvieron como hielo arrojado al fuego. El eco de la culpa huyó aterrorizado, reconociendo que no tiene jurisdicción sobre un templo habitado por Dios. La pesadez de los recuerdos fue reemplazada de golpe por una vitalidad sobrenatural, limpia y arrolladora. Quien antes estaba bajo el peso de la tristeza, ahora se erige sobre la roca firme de la salvación. Es la hora de levantar la mirada, de empuñar la autoridad del cielo y expulsar de raíz toda opresión que intente reclamar lo que ya ha sido perdonado. Y en el nombre invicto de Jesucristo hoy se ordena todo espíritu de culpa y runa que retusella para siempre. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda depresión, toda ansiedad y todo ataque a la mente. Padre Celestial, tu gloria gobierna este lugar y deshace todo decreto de estancamiento. Se rompe el cautiverio del ayer, se anula la enfermedad invisible y se destruye toda burla del abismo. El enemigo no tiene poder sobre este futuro, porque está comprado y sellado por la sangre del Cordero de Dios. La luz ha triunfado, la
La miseria huye y la restauración es total e irrevocable. Las sombras de las ruinas han desaparecido por completo, dando paso a una morada resplandeciente e intocable. El aire está cargado de una pureza celestial, rebosante de gracia y perdón profundo. El Salvador sostiene la marcha, asegurando que los pasos del mañana sean firmes, libres y llenos de paz. El peso de la historia se ha desvanecido en la inmensidad de su amor eterno. Todo respira esperanza. La victoria es plena y definitiva. Descendió un manto de ceniza, invisible sobre el horizonte del alma. No era polvo terrenal, sino una bruma oscura diseñada por el enemigo para asfixiar la esperanza y sepultar el propósito. Caía lentamente, intentando cubrir cada recuerdo de las promesas de Dios, volviendo el paisaje espiritual de un color gris y desolado. Las sombras susurraban que el fuego original se había extinguido, que el cielo estaba de luto y que la única opción era aceptar la ruina en silencio. Se sentía un ahogo constante, un peso en el pecho que robaba el aliento para orar. El abismo exigía rendición, esperando que el espíritu quedara sepultado bajo el peso de su propia aflicción, creyendo que el Padre Celestial ya no escuchaba. Pero la oscuridad siempre subestima la resistencia de una creación redimida por la gracia. En medio de esa asfixia, cuando el letargo parecía ganar la batalla, el núcleo del ser se negó a ser enterrado. Con un gemido profundo inspirado por el Espíritu Santo, se elevó un clamor de pura fe que partió el cielo de plomo. Y en ese mismo instante la atmósfera se purificó. Jesucristo, el Cordero Inmaculado y Rey de Reyes, irrumpió en medio de la desolación. La luz del Dios Todopoderoso cortó la densidad de la ceniza, y con un poder que hace temblar a los principados y potestades, su voz sagrada dictó la vida. Ninguna ceniza de maldad puede sepultar el fuego que yo mismo encendí en tu interior. Por el madero de mi cruz he pagado el precio para que respires la verdadera libertad. Yo soy el aliento que barre tu aflicción y el agua viva que limpia tu camino. Tu Padre Celestial te cubre con su manto de justicia, y donde el enemigo decretó muerte, yo establezco una vida inquebrantable. Levanta la mirada, recibe el soplo del Espíritu Santo, porque la desolación ha terminado y mi resplandor te rodea. Al eco de esa voz majestuosa, la tormenta de ceniza fue barrida de inmediato por un viento recio y celestial. La opresión se ahogó en su propio engaño, retrocediendo aterrorizada al ver la inmensidad del poder de Dios en acción. El ahogo desapareció y los pulmones del alma se llenaron de una vitalidad y una paz sobrenaturales. Quien antes estaba agobiado bajo el peso
como un guerrero de la luz, empuñando la verdad inmutable. Es el momento de la guerra espiritual, de alzar la voz con la autoridad de lo alto, para desterrar definitivamente a la sombra. Y en el nombre poderoso de Jesucristo, hoy se ordena que toda lluvia de ceniza y depresión desaparezca, que el fuego del Espíritu Santo consuma toda opresión, toda ansiedad y todo ataque mental ahora mismo. Padre celestial, tu gloria reina en este lugar y aplasta toda enfermedad y espiritual. Se rompe el cautiverio, se cancela la ruina y se pulveriza toda maldición del abismo. El enemigo no tiene parte ni autoridad sobre esta existencia, porque está sellada con la sangre del Salvador. La oscuridad ha sido derrotada por la majestad del único Dios viviente. El aire vuelve a ser puro, diáfano y rebosante de gracia. El paisaje interior recupera sus colores, bañado por la luz inextinguible del cielo. El Salvador camina al frente, asegurando que ninguna sombra de ruina vuelva a tocar este santuario. Se respira profundamente, envuelto en una serenidad que solo la redención puede otorgar. El mal ha huido sin posibilidad de retorno. Todo está restaurado. La victoria es del Rey. Se abrió de pronto un foso de desesperanza, un abismo silencioso diseñado para tragar cualquier rastro de luz. El maligno tejió una red de amnesia espiritual, intentando borrar de la mente todas las promesas de Dios. Las sombras susurraban desde lo alto que el cielo estaba vacío, que el clamor se perdía en la nada y que la ruina sería perpetua. Era una asfixia lenta, una opresión táctica para convencer al espíritu de que el Padre Celestial ya había apartado su mirada para siempre. Las paredes de aquel encierro parecían infranqueables. La ansiedad exigía que la fe se rindiera ante el eco vacío del desamparo, creyendo que el abandono era total. Pero el engaño se quiebra instantáneamente cuando choca contra una creación sellada por la eternidad. En la profundidad
el dolor y la confusión se desintegraron en el aire. La opresión huyó despavorida, reconociendo el señorío absoluto e indiscutible de Dios. La debilidad fue consumida y reemplazada por una fortaleza sobrenatural que no conoce límites. Quien antes padecía el encierro en el fondo ahora se yergue en la cima, portando la armadura inquebrantable de la fe. Es el momento exacto de la contraofensiva, de abrir los labios no para pedir auxilio, sino para lanzar el decreto que silenciará a las tinieblas por toda la eternidad. Y en el nombre majestuoso de Jesucristo, hoy se decreta el fin de todo aquel brío espiritual. Que el fuego del Espíritu Santo consuma toda opresión, depresión y ataque a la mente ahora mismo. Padre Celestial, tu gloria desciende y anula todo decreto de miseria y ruina sobre esta vida. La oscuridad pierde su poder, se rompe toda envidia y toda enfermedad invisible retrocede sin retorno. El enemigo está aplastado bajo la autoridad absoluta de Dios, y la luz gobierna este territorio, este hogar y este caminar. La victoria es irrevocable. El abismo ha sido cerrado y sellado para siempre, desapareciendo sin dejar rastro. La atmósfera está impregnada de la dulce y poderosa presencia del Creador. Bajo el resguardo incondicional del Salvador, el caminar vuelve a ser firme, seguro y rebosante de gracia. El ruido del engaño se ha transformado en un silencio de paz y adoración. El mal ha sido desterrado, todo respira la libertad.